Bueno, nosotros hasta aquí hemos estado estudiando una serie sobre la teología de la última generación, los 5 pilares de la teología de la última generación. Entonces, hemos aprendido varias cosas importantes. Eh, a ver, yo quiero que me digan de memoria los 5 pilares. ¿Cuáles son? Los 5 pilares de la teología de la última generación. A ver, primero Dani me dice los 5 pilares de la teología de la última generación y luego tú me dices los 5 puntos contrarios, ¿ves? Que enseña la nueva teología. Bueno, ya te ayudo, yo te ayudo, no te preocupes, dale. Exacto. La justificación por la fe. Esa es la número 3. La 4, del tiempo de gracia. De la purificación del santuario. Muy bien, ¿ves? Lo contrario ahora. El primer pilar de la nueva teología es que la definición del pecado es tanto la naturaleza que lleva el hombre como la transgresión de la ley. El segundo pilar es que Cristo vino con una naturaleza prelaxare. El tercero, que la justificación solamente es declarar justo al pecador y De hecho, precisamente ellos no creen en el hacer. No creen que el hacer forme parte de la justificación. el cuarto, eh, El cuarto en la TUG es que la última generación dejará de pecar antes del cierre de la gracia. ¿Cuál sería entonces? cuarto es que estaremos pecando hasta la venida de Cristo. Y el 5, que la venida del Señor no depende de nada, simplemente que no ha llegado el tiempo que Cristo ha determinado ¿Para qué suceda? Muy bien, como ustedes pueden observar ahí, son dos versiones del Evangelio, dos puntos de vista que son totalmente antagónicos, son contradictorios, no hay forma de armonizar. Se cree precisamente lo contrario. Mientras que la TUG o teología de la última generación enseña que la única definición de pecado es transgresión de la ley, los de la nueva teología les van a decir que no, que esa es una definición de pecado, pero es una de varias que hay. Aparte de la transgresión de la ley, hay otra definición de pecado, un concepto más amplio que involucra la naturaleza humana que tiene el hombre, que el hombre hereda. Entonces, esas dos bases, esos dos fundamentos en cuanto al concepto de pecado, eh, desarrolla el fundamento sobre el cual se va a edificar todo el Evangelio. Todos los otros puntos del Evangelio dependen de la forma en la que se defina el pecado. En vista de que la teología de la última generación define el pecado como una sola cosa, el pecado es una sola cosa, no es otra cosa, y esa sola definición de pecado, la única definición es transgresión de la ley. Entonces Cristo, cuando Jesús vino aquí a la tierra a morir por la raza humana, puede tomar la naturaleza humana que nosotros tenemos, que es una naturaleza débil, deteriorada por el pecado, una naturaleza que se siente seducida, atraída, tentada a pecar desde el interior de su propia naturaleza. Cristo puede tener esa naturaleza. ¿Por qué puede tenerla? Porque eso no es pecado. El pecado está en permitir que los impulsos, las pasiones y los deseos de esa naturaleza se expresen en un acto de transgresión de la ley de Dios, violando
principio de la ley de Dios. Entonces Cristo puede tener una naturaleza humana post-lapsaria. Nosotros podemos creer eso sin ningún problema, porque eso no es un problema para nosotros, porque eso no es pecado. Ahora, cuando los de la nueva teología dicen que el pecado, aparte de la transgresión de la ley, también es un estado, una condición en la que yo llego al mundo, que yo nazco, que yo nací con una naturaleza caída y pecaminosa y ya por eso soy un pecador. Mi naturaleza genética o biológica porta el pecado, vamos a decir, en la carne. Entonces ya, como yo he definido el pecado en esas dimensiones, en esa área, resulta imposible aceptar que Cristo, cuando tome la naturaleza humana, pues tenga la misma naturaleza que yo, porque eso sería una blasfemia, sería algo peligroso. No solo peligroso, sería aberrante, porque estaríamos diciendo que Cristo también era pecador, que Cristo heredaba el pecado y portaba el pecado en la carne biológicamente. Y de ahí en adelante se reestructura todo un evangelio, toda una soteriología. La palabra soteriología, si quieren tomar una nota ahí, soteriología es el aspecto de la teología, es un aspecto del estudio de la Biblia, es la ciencia que estudia lo que tiene que ver o está relacionado con la salvación, la ciencia de la salvación. Eso es la soteriología. Ahí entra el tema de la justificación por la fe. ¿Cómo es que el hombre alcanza la justicia ante Dios? ¿Cómo puede ser el hombre justo? Por cierto, si quieren tener esos puntos, por ejemplo, en el primer pilar, que es donde se trata el asunto de qué es pecado, el asunto del pecado, a eso se le llama amartiología, con H al principio. Amartiología es la ciencia que estudia qué cosa es el pecado, sobre el pecado. Amartiología. En el pilar número 2, que trata sobre la naturaleza de Cristo, cómo él era en su aspecto divino y en su aspecto humano, si era poslapsario o prelapsario, a esa ciencia se le denomina cristología, porque estudia la ciencia acerca de Cristo. La cristología, eso es en el pilar número 2. O sea, estos títulos, estas palabras, se usan tanto en la teología de la última generación como en la nueva teología. O sea, son términos teológicos. Cristología. En el pilar número 3, que es de ahí donde estábamos hablando anteriormente, se le llama soteriología, que fue la primera palabra que les di. O sea que tenemos amartiología, cristología, soteriología. Entonces, el pilar número 4 y número 5 entraría en el ámbito de la escatología. Escatología porque tiene que ver con los eventos del fin, los eventos futuros, las profecías del tiempo del fin. Fíjense, aquí hay cuatro ciencias teológicas relacionadas con esos 5 pilares de la teología de la última generación. Está la martiología, que estudia el pecado. Está la cristología, que estudia acerca de Cristo y la naturaleza de Cristo. Está la soteriología, que estudia sobre la salvación y la justificación por la fe. Y está la escatología, que tiene que ver con los eventos finales y del tiempo del fin. Ahora, definir correctamente qué cosa es pecado, qué es el pecado, pues crea las condiciones sobre lo que se va a creer acerca de cristología, acerca de soteriología y acerca de escatología. O sea, la escatología, la cristología, la soteriología están condicionadas y dependen
de lo que tú definas acerca de la martiología, sobre lo que es el pecado. Definir correctamente el pecado determina todo lo siguiente. Para nosotros aprendimos en esta serie que el pecado solo es una cosa, transgresión de la ley, y en base a ese primer pilar podemos creer y aceptar que Cristo, cuando vino a la tierra, tomó una naturaleza humana poslapsaria, una naturaleza caída y pecaminosa como la nuestra, aunque nunca cometió pecado. Por supuesto, eso nos lleva al tercer punto, y es que entendemos que la justificación por la fe en la doctrina de la salvación, o sea, la soteriología, se propone hacer y declarar justo al pecador. O sea, el Evangelio en realidad procura restaurar la imagen perdida del Creador en los pecadores. El pecado ha desfigurado la imagen de Dios en el hombre. Esa imagen se ve desfigurada no solo en el aspecto físico, pero lo más importante resulta ser el aspecto moral y espiritual del hombre. Entonces el Evangelio, la gracia y el perdón de Cristo procura rescatar al hombre completamente del pecado. Aunque ciertos efectos del pecado, como lo es la degeneración física, no van a ser solucionados aquí en la tierra, porque la naturaleza caída nos va a acompañar hasta que Cristo venga, y entonces cuando Cristo venga es que nuestro cuerpo físico va a ser transformado. Sin embargo, el aspecto moral, o sea, la naturaleza superior que tiene que ver con la mente, tiene que ser regenerada y restaurada por medio de la gracia y por medio del perdón de Dios. Por eso la justificación por la fe no solo se reduce al ámbito de declarar justo al pecador, sino también el de hacer justo al pecador, o sea, transformar al pecador, convertirlo en una persona justa. Y aprendimos que por la gracia de Dios sí podemos vencer el pecado. De hecho, aprendimos acerca de 4 aspectos o dimensiones de la perfección en la Biblia. Aprendimos que hay una perfección absoluta, una que es de naturaleza, y las otras 2, ¿quién me la dice? Dime. Muy bien, la perfecta sumisión de carácter y la perfecta madurez del carácter. Exacto. Aprendimos que la absoluta no nos incumbe, no nos interesa porque es de Dios. La de naturaleza la perdimos, Adán la perdió, y después que Adán la perdió, nadie más la ha tenido, porque él le pasa a su generación una naturaleza física deteriorada, una naturaleza hereditaria que es pecaminosa. Y la vamos a tener de nuevo, esa perfección de naturaleza, cuando Cristo venga. Ahora, la sumisión del carácter y la madurez del carácter es algo que el Evangelio nos, por medio de la gracia, nos ayuda a alcanzar aquí en la tierra. La sumisión viene junto con la justificación por la fe, y la madurez viene tras un proceso de santificación donde la persona erradica para siempre el pecado de su experiencia en la vida. Ahora, hoy queremos tratar el pilar número 5, y es el último que vamos a tratar en esta serie. Este va a ser la última clase sobre la teología de la última generación. Con este tema vamos a terminar. En el pilar número 5 se trataba acerca de la segunda venida de Cristo y si esta depende de la purificación del santuario. O sea, si la segunda venida de Cristo es condicional o no. La nueva teología sistemáticamente sostiene que Cristo no ha venido porque simplemente no ha llegado la hora. Porque no ha llegado el momento preciso. Vamos a decir que Cristo, en su sabiduría, Dios, la deidad, han determinado un día en su calendario profético, así como uno se propone hacer un viaje y marca en su calendario una fecha específica en un mes específico. El día, vamos a decir, 22 de octubre de este año, voy a hacer un viaje a Guardalavaca. Ojalá, ¿verdad? Pero bueno, uno se saca el pasaje y ya tiene el pasaje. Con el pasaje en la mano, usted no va ni a adelantar ni demorar. Usted va a esperar que llegue ese día señalado, y ese día va a montar el autobús y va a ir allá a su destino.
Muchas personas piensan que Cristo ha marcado de la misma forma un día en su calendario profético en el cual Él espera volver aquí a la tierra. No se puede hacer nada por adelantar ese día ni por demorarlo. Ese día va a llegar cuando llegue, porque el reloj va caminando, ¿no es así? Y cuando el reloj llegue a ese día señalado, simplemente Cristo va a venir. Y no ha venido porque ese día no ha llegado. Ahora, lo que sostienen los fundamentos de la teología de la última generación, creemos también que la segunda venida de Cristo es condicional y depende de la purificación del santuario, y de eso vamos a estudiar hoy. Un poquito acerca de la purificación del santuario, con qué está relacionada y por qué es que la segunda venida de Cristo depende de eso. O sea que puede ser o bien adelantada o también demorada la segunda venida de Cristo. Ahora vamos a leer algunos textos para retomar el asunto acerca de la teología de la última generación, que fueron las dos últimas clases que tuvimos, sobre lo que dice la Biblia acerca del carácter que deben tener los sellados, los que van a formar parte de los 144,000 en la última generación. Vamos a leer, por ejemplo, algunos textos que no leímos en clases anteriores. Sofonías, capítulo 3, versículos 11 al 13. Sofonías, a lo mejor pasan un poquito de trabajo para encontrar el libro. Está en los profetas menores. Sofonías, capítulo 3, versículos 11 al 13. Es una profecía. ¿Recuerdan que estudiamos en nuestra clase anterior sobre la consumación del misterio de Dios? Que la Biblia menciona dos misterios, el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. Entonces la Biblia dice en Apocalipsis, si van allí un momentico, en Apocalipsis 10, versículo 7, dice que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Pero al final dice, como él anunció a sus siervos los profetas, y veíamos en nuestra clase anterior cómo los profetas del Antiguo Testamento hablaron acerca de la consumación del misterio de Dios. Que ese misterio de Dios se va a consumar cuando la última generación, a través de su carácter, logren reflejar plenamente la imagen de Cristo y el honor de Dios sea vindicado a los ojos de todo el universo. Hablándonos acerca de esto, el profeta Sofonías también habla acerca de eso. Y dice Sofonías 3, 11 al 13. En aquel día no será avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Un pueblo, nótese que se está hablando aquí de un pueblo, una generación, una iglesia, podríamos decir, que Dios se va a reservar un pueblo, y cómo lo describe aquí, que va a ser humilde, pobre, y que va a confiar en el nombre de Jehová. Versículo 13 dice, el remanente, el resto de la descendencia. Esto se conecta con Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Recuerdan, la mujer, el dragón, se va a llenar de ira contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta es la misma generación, dice aquí, el remanente de Israel no hará injusticia. Ahora, nosotros aprendimos también que injusticia se define como ¿qué? Como iniquidad, como pecado, como transgresión. Una persona injusta es un pecador. El pecador es injusto. El que anda en justicia es el que ha dejado de ser un pecador por la gracia de Dios. Una persona que está pecando contra Dios es una persona injusta, porque la ley de Dios es la justicia. La justicia es un reflejo del carácter de Dios. Dios es justicia. Así que ser justo es estar en armonía con la ley de Dios. Ser injusto es estar en pecado. Sigue diciendo, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira. Ahora, ¿le suena familiar eso? Ni dirá mentira. Ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa.
porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Van a tener una fe que va a ser inquebrantable. Por supuesto, ustedes saben que eso está citado. Este texto está citado en Apocalipsis 14:5, donde se habla de los 144,000, donde dice que ellos no van a decir mentira, no será hallado engaño en su boca, y van a ser sin mancha o sin pecado. Así que este es otro texto del Antiguo Testamento que nos habla acerca de la última generación. Ahora vamos a Romanos 8:19. Romanos 8:19. Allí dice algo sumamente interesante. Vamos a leer el 18 para un poquito de contexto. Dice, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora, dice el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Así que incluso la misma creación está en espera, está aguardando una manifestación especial y final de los hijos de Dios. Ustedes saben ya por todo lo que hemos aprendido cuál va a ser esa manifestación. Vamos a seguir leyendo un poco más hasta el versículo 21, puede ser, dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto va a ocurrir ya en la segunda venida de Cristo, luego que sea manifestada esa revelación de los hijos de Dios. Vamos a leer otro texto. Primera de Tesalonicenses, otro texto, otra profecía, donde se habla acerca de esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice allí, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Dice el versículo 13 que es clave, para que sean afirmados vuestros corazones. ¿Cómo? ¿Cómo dice ahí? Irreprensibles en santidad. Nosotros revisamos esa palabra en clases anteriores y hablábamos de que irreprensible, una persona irreprensible es una persona que no tiene falta, que no peca. Así que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles delante de Dios nuestro Padre. Ahora, ¿en qué evento? Dice aquí, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Así que está hablando de la última generación. De esa última generación debe encontrarse irreprensibles en santidad. Un texto bien, pero bien claro. Vamos a leer Colosenses, capítulo 1. Colosenses 1, versículos 24 hasta el 29. Colosenses 1, 24 y 29. Y ahí se habla acerca de ese misterio del que habla Juan en Apocalipsis, que dice que será consumado en los días de la voz del séptimo ángel. Vamos a leer versículos 24 y 29 de Colosenses 1. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ese misterio es el plan de redención. Sigue diciendo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, ¿cuál es ese misterio? Dice ahí, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora, ese misterio tiene su inicio, su comienzo en la vida del cristiano. ¿En qué momento? Cuando Cristo viene a estar en nosotros, por primera vez, digo. Cuando uno lo acepta, cuando uno se convierte, cuando uno se entrega a Cristo, por ejemplo, el ladrón en la cruz,
En el momento de que se convirtió y aceptó a Cristo como su Salvador, en ese mismo momento Cristo vino a morar en su corazón. Y allí se manifestó el misterio de Dios. Sin embargo, llegó a la consumación el misterio de Dios. Cristo en el ladrón en la cruz. ¿Qué solo ocurrió con el ladrón en la cruz? Sometió su carácter. Entregó su corazón a Cristo. Y Cristo entró en ese corazón. Sin embargo, Cristo entra a un corazón que probablemente tenga mucha telaraña, tenga cierto polvo acumulado de malos hábitos. Entonces, a través de la influencia del Espíritu Santo y de Cristo morando en el corazón, comienza un proceso de santificación, de limpieza en el carácter de la persona. Lamentablemente, el ladrón en la cruz murió y no pudo completar eso. Pero Pablo nos habla en los evangelios de una consumación, de una finalización, de una meta que se puede lograr y alcanzar, de una madurez de carácter. Sobre eso estudiamos. Y ahora Pablo nos explica que el misterio de Dios es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora, Cristo en nosotros va a llegar al final de la historia de este mundo, en la última generación, en los días de la voz del séptimo ángel, como dice Apocalipsis, que Cristo se va a manifestar en nosotros, y ese misterio que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, va a llegar a su consumación final. O sea que todos los santos van a alcanzar la madurez del carácter y van a dejar de pecar. Vamos a seguir leyendo para que vean lo claro que lo dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Ahora miren lo que dice a continuación y pongan la lupa ahí. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Más claro no puede cantar un gallo. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual también trabajo, luchando. O sea que Pablo también procuraba eso. Recuerden que en otro lugar él dice: no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo al blanco. Y aquí dice: por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, o sea, el poder de él. ¿Quién es él ahí? ¿Quién es él? ¿Quién? Cristo. Dilo fuerte. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Quién es el que logra esto en nosotros? ¿Es mi propia fuerza? Yo tengo que poner mi parte, tengo que cooperar. Pero no va a ser mi mérito, no va a ser mi logro, va a ser el logro de Cristo actuando poderosamente en nosotros. Vamos a volver un poco al Antiguo Testamento. Vamos a Zacarías capítulo 3. Zacarías 3. Versículo 1 al 10. Zacarías 3. 1 al 10. Básicamente todo el capítulo 3. Dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y digo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Dicho sea de paso, ahí hay dos Jehová. Porque dice Jehová, Jehová te reprenda. Hay un Jehová que habla y ese Jehová dice Jehová te reprenda. Fíjense que no dice yo te reprendo, Satanás. Dice Jehová te reprenda. Yo les sugiero que ahí está Cristo hablando y se refiere a su Padre y entrega el caso al Padre, para que sea el Padre quien reprenda a Satanás. Jehová te reprenda, Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles que estaban delante del ángel. A ver, si ustedes tienen una noción más o menos, ¿qué creen ustedes que representan estas vestiduras viles? Vestiduras sucias. La vestidura sucia, la suciedad es el pecado y la vestidura es el carácter de la persona. Las vestiduras representan la justicia humana y si están sucias es la justicia propia de Josué. O sea, nuestra propia justicia, la Biblia la explica, la señala como trapo de inmundicia. Eso es la justicia humana. Ahora dice el versículo 4, y habló el ángel y mandó
a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu qué. Fíjense, ahí está la respuesta de lo que representan esas vestiduras. He quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala, ropas limpias, ropas de justicia. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Fíjense eso. Qué interesante. Un día Dios va a quitar el pecado de la tierra. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Así que está en el plan de Dios erradicar por completo el pecado. Y lo hace a través del asunto o del evangelio de la justificación por la fe. La consumación, el punto final al que lleva la justicia por la fe, es a la madurez del carácter, a la erradicación completa del pecado en la experiencia de la persona. Nótese que a Josué no se le deja con la vestidura sucia y encima del vestido sucio se le tira un manto limpio. No es así, fíjate. No es que sucio y limpio al mismo tiempo. Por afuera me veo limpio, pero en el fondo sigo con ropa sucia. No, ¿eso quién lo diría? La nueva teología. ¿Recuerdan cómo es la salvación en la nueva teología? Yo soy pecador por naturaleza, no puedo ser diferente, no puedo dejar de pecar, estaré pecando hasta que Cristo venga. Entonces Cristo tiene que declararme justo, tiene que contarme como justo legalmente solamente, tiene que cubrirme en mi suciedad, tiene que cubrirme con su justicia. Pero el verdadero evangelio que dice: no, tú no eres pecador por naturaleza, tú eres pecador porque te has comportado mal por tu carácter. Te envío la gracia, te envío el poder para que cambies tu carácter, te quito las vestiduras sucias, pagando por todos esos pecados que cometiste en el pasado, te declaro justo, pero también te hago una persona justa, te transformo en una persona justa, para que ahora de aquí en adelante tú permanezcas cubierto, sin suciedad, con un manto limpio, vestiduras de gala, con la justicia de Cristo. Esa es la verdadera justificación por la fe. Ahora vamos a 1 Corintios 1. 1 Corintios capítulo 1, versículos 7 y 8. Fíjense que como hay evidencia de todo esto por toda la Biblia. 1 Corintios 1, 7 y 8. Dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Contexto: segunda venida, de eso está claro, ¿no es así? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Otro texto más, donde dice que podemos ser hallados irreprensibles. Vamos a leer ahora Efesios 3. Efesios capítulo 3. Versículos 8 al 10. Efesios 3, 8 al 10 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo,
y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Está una vez más hablando del misterio, que ya sabemos cuál es. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios, de Dios sea ahora dada a conocer. Ahora voy a dejarlo hasta ahí. La multiforme sabiduría de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es esta multiforme sabiduría de Dios que tiene que ser dada a conocer? Que todavía no se conoce a plenitud. Todo eso está en el paquete, podríamos decir, en todo lo que implica y abarca el misterio de Dios. La multiforme sabiduría de Dios es su sabiduría como gobernante del universo. Su sabiduría en su ley, en los principios de su gobierno, porque Satanás, ¿qué dijo contra Dios? Tu ley no es justa, tu ley no tiene sentido, tu ley no se puede guardar. No hay armonía entre la justicia y el amor de Dios. El hombre no puede guardar tu ley. El hombre es esclavo del pecado, no puede dejar de pecar. Y Dios ha dicho todo lo contrario, mi ley es justa, los principios de mi gobierno son justos. Entonces Dios ha tenido cierto proceder hacia Satanás y sus seguidores. Ha tenido cierto proceder hacia el pecado. Y entonces la forma de Dios actuar y hacer frente a las acusaciones de Satanás es lo que todo el universo está observando en el gran conflicto de los siglos. Y la sabiduría de Dios en su modo de actuar con el pecado, en su modo de vindicar su nombre y los principios de su gobierno, es lo que tiene que todavía manifestarse y darse a conocer. Ya hubo una gran manifestación de eso. Ya hubo una gran vindicación del nombre de Dios. ¿Dónde fue? En la cruz a través de Cristo. Cristo vindicó perfectamente el honor de Dios. Ya hubo una glorificación de Dios y una demostración de la justicia de Dios. Sin embargo, todavía hay acusaciones por responder. Todavía hay cosas que tienen que ser demostradas. Todavía la multiforme sabiduría de Dios tiene que ser dada a conocer. Ahora va a ser dada a conocer ahora por quién. Ya no por Cristo. Dice aquí al final del versículo, dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales, a todo el universo. Esa es la sabiduría de Dios que tiene que ser dada a conocer. Ahora vamos a notar un detalle. Vamos a Romanos 3:4. Allí Pablo dice algo muy interesante. Romanos 3:4. Y está citando el Salmo 51:4. En Romanos 3:4 dice, de manera antes bien sea Dios verás. Y todo, de ninguna manera, muy bien, de ninguna manera, antes bien sea Dios verás. Y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí eso se refiere a Dios. Y dice este texto, está implicando que Dios está bajo juicio. Dios está siendo juzgado. Dios mismo tiene que ser justificado, vindicado ante el universo. Dios está bajo juicio, está siendo juzgado por los ojos de todas sus criaturas, a ver si Él es digno o no de gobernar el universo. Y vamos a terminar con el asunto de la vindicación. Un poquito acerca de la vindicación. Aquí leímos en Efesios que la sabiduría de Dios tiene que ser dada a conocer por medio de la iglesia. ¿No fue eso lo que leímos? Todavía esa sabiduría no ha sido dada a conocer. Ahora, si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 5, todavía en el contexto de lo que se desarrolla en el capítulo 4 y 5,
todavía los santos, la iglesia de Dios está en la tierra. Y aunque Cristo ya subió al cielo y está en el santuario allí frente al Padre intercediendo por la iglesia, y se le adora a Cristo como soberano y como Rey del universo junto al Padre, la iglesia está aquí junto con el Espíritu Santo aquí en la tierra. Y hay algo interesante que vamos a notar. Vamos a leer Apocalipsis 5 y vamos a leer el versículo 13. Dice ahí: y a todo lo creado, ¿están leyendo? Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, a Dios y a Cristo, ¿no es así? Fíjense lo que le atribuyen. Sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. ¿Qué le atribuyen? Alabanza, honra, gloria y poder. Ahora vamos al capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 11 y 12. Dice: y todos los ángeles, la diferencia ahora aquí en el contexto es que en este contexto ya todos los redimidos están en el cielo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el versículo 9 dice que hay una gran multitud y está en el cielo. Están en la presencia de Cristo, están delante del trono, en la presencia del Cordero, y ya vestidos de ropas blancas, están en el cielo. Y ahora mira, vamos a empezar en el versículo 10, dice: y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y a todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: la bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Ahora, ¿qué se añadió aquí? Que no apareció la sabiduría, no apareció antes. Ahora atribuyen y dan a Dios la sabiduría, a Dios y al Cordero. Porque todavía la sabiduría en los capítulos 4 y 5 no se le podía atribuir a Dios porque todavía estaba por demostrarse. La sabiduría de Dios tenía que ser dada a conocer por medio de la iglesia. Pero ya, una vez que la iglesia ya está en el cielo y ha terminado el conflicto aquí en la tierra, ya entonces al adorar a Dios, ya si le entregan, le otorgan, le dan el honor de la sabiduría. Porque ya la sabiduría de Dios ha quedado finalmente demostrada a los ojos de todo el universo. Y eso es lo que se propone Dios hacer por medio de la iglesia. Ahora, todo esto está estrechamente relacionado con el asunto del santuario. Y voy a hacer un resumen y con eso vamos a terminar. En 1844, Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo para hacer la obra de expiación final. Esta obra implica un proceso de juicio investigador. En eso precisamente consiste la purificación del santuario. Entonces, junto con el proceso de purificación que Cristo está haciendo en el santuario, eso tiene una estrecha relación con el pueblo de Dios aquí en la tierra. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Primera de Juan 3:3. Hablándonos de la segunda venida de Cristo, el versículo 2 dice: sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, para eso dice,
Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo, ¿qué tanto? Así como Él es puro. Entonces tenemos que ser encontrados puros, así como Jesús. Hay un proceso de purificación aquí en la tierra que se hace de paralelo junto con la purificación del santuario. La purificación del santuario, de hecho, depende de esta purificación que se hace aquí en la tierra. Ahora vamos al libro de Hechos, capítulo 3. Hechos 3, versículos 18 al 21. Dice, 18 al 21 de Hechos 3. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Así que aquí, según este texto, ¿de qué depende la segunda venida de Cristo? Depende de la predicación del Evangelio, para que las personas que han de recibir la verdad del Evangelio se arrepientan, se conviertan y por medio del proceso de la justificación por la fe se preparen, se purifiquen a sí mismos para que puedas borrarse en el cielo los pecados. Ahora, esto implica un estudio que deberíamos hacer acerca de la doctrina del juicio investigador. ¿Cómo sucede el proceso del borrado de los pecados? ¿Cómo son borrados los pecados y cuándo es que Dios lo borra? ¿Y cómo se lleva estos registros en los libros celestiales? Así que la condición para que Dios envíe a Jesucristo en la segunda venida, primero implica los tiempos de refrigerio, o sea, la lluvia tardía, el derramamiento final del Espíritu Santo para la iglesia, pero también es necesario el acto de borrar los pecados. Si no son borrados los pecados, si no se purifica la iglesia para la venida de Cristo, así como Él era de puro, no puede haber, no se pueden borrar los pecados. ¿Por qué? Es sencillo. Porque si aquí en la tierra la iglesia no deja de pecar, si la última generación no deja de pecar y continúa en el hábito de pecado, entonces se siguen registrando pecados en el cielo. Y si la iglesia no cesa de pecar aquí en la tierra, no se purifica aquí en la tierra, los registros en el cielo no pueden ser purificados, no pueden ser limpiados. Ahora, si la iglesia deja de pecar, se dejan de anotar pecados y Cristo puede hacer expiación por esos pecados, puede hacer un juicio, puede borrar y perdonar todos esos pecados y queda un registro limpio porque ya el pueblo de Dios aquí en la tierra no sigue o no continúa añadiendo pecados a los registros. ¿Entienden? Y cuando se deje de pecar aquí en la tierra, en la última generación, entonces se deja de contabilizar, vamos a decir, anotar pecados. Cristo puede hacer el juicio final, el juicio de los vivos, sella a la última generación, los 144,000 estarían listos para el sello de Dios, en la madurez del carácter, reciben el sello de Dios, sus casos son analizados, quedan sellados, quedan anotados en el libro de la vida, sus pecados son borrados, reciben el Espíritu Santo y pasa algo más. Vamos al libro ahora de Mateo. A Mateo 24. 24:14. ¿Qué más pasa? Dice, y será predicado este evangelio, el verdadero evangelio, el que lleva a la consumación final del misterio de Dios, el que lleva a la madurez del carácter, el que lleva a la restauración de la imagen moral de Dios en el hombre, el que lleva a dejar de pecar. Este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Porque todas las naciones tienen que ver la manifestación final y la glorificación de Dios en los hijos de Dios. Y cuando eso ocurra, entonces Dios, el Dios de paz,
aplastará en breve la cabeza de Satanás bajo la planta de nuestros pies. Eso dice Romanos. ¿Recuerdan? Romanos 16, el último capítulo de Romanos. Allí el poder de Dios manifestado por medio de la gracia en su iglesia será visto a los ojos del mundo entero, porque un pueblo va a reflejar plenamente la imagen de Cristo en su corazón. Y por eso será para testimonio a todas las naciones. Ahora, un texto que resuelve y deja claro el asunto de si es posible atrasar o demorar la segunda venida de Cristo, que con este texto vamos a terminar el estudio, es segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11 y 12. Segunda de Pedro 3, 11 y 12 dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, y por cierto, no está sacado de contexto, está hablando de la segunda venida de Cristo, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos? Nótese esta palabra, apresurando, diríamos nosotros. Acelerando, dicen otras versiones. Y algunos dicen, y haciendo todo lo posible para que llegue pronto. Eso lo leí en una versión. No diría que es bastante precisa, palabra por palabra, lo que dice el texto original en griego, pero sí captaron la idea de lo que quiere decir el apóstol Pedro. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Ahora el versículo 13 dice que nosotros tenemos la promesa de cielo nuevo y tierra nueva. Pero el 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en esperas de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados o encontrados por él con muchos pecados, para que cuando él venga se los quite. Ustedes saben que no. Ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, esa palabrita mágica, irreprensibles, intachables por él. Tiene la iglesia la posibilidad de apresurar la venida de Cristo. Fíjense que en todo este seminario yo no he citado ni una sola cita de Elena de White, a no ser parafraseándola en algunos casos. Pero bíblicamente se sostiene la teología de la última generación. Y todo lo que hemos aprendido hasta aquí ha sido bíblico. Y espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.